Hola, buenos días. Os invito a la semilla de esta mañana a que leamos en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 14 al 25. Vamos a resumir un poco más. En vez del 14 empezaremos del 19 al 25. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley, de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta porción, por otro lado, muy conocida de la carta de Pablo a los romanos. Es curioso, para mí no describe a un incrédulo ni a un creyente que vive conforme a la carne, sino que me describe, muy al contrario, a un discípulo que es victorioso y sale victorioso en medio de las pruebas. Pablo enseña en otra parte que el creyente verdadero debe de vivir una vida crucificada con Cristo. ¿Y por qué Pablo nos dice esto? Sencillamente porque él era consciente que había áreas en su vida donde el pecado se enseñoreaba en él. Y vuelve a indicar que el único lugar para vivir una vida de victoria, por eso hablo de un discípulo victorioso, una vida de victoria sobre el pecado, es estar crucificado con Cristo. Un discípulo victorioso es alguien que vive ese tipo de vida, una vida crucificada. Y Pablo nos da ejemplo con su propio testimonio de lo que le lleva a vivir esa vida crucificada por causa del pecado. No sirve a la ley del pecado con su mente. Hay un discípulo victorioso que no está sirviendo a la ley del pecado con su mente. Gracias doy a Dios por medio del Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Un cristiano, un discípulo victorioso es alguien que se deleita en la ley de Dios, no la rechaza ni la anula, pues sabe que esa ley trae luz sobre sus áreas oscuras. El hombre interior dice, me deleito en la ley de Dios. Esta era la actitud de Pablo que tenía en la mente y la actitud que tiene que haber en cada uno de los discípulos. En aquellas áreas donde hemos recibido luz, crucificar el pecado en su cuerpo, dejarlo en la cruz del Calvario, confesarlo y llevar una nueva vida en base a esa luz recibida. Porque cuando servimos a la ley de Dios, esta nos demuestra los deseos pecaminosos que hay. Es cierto que cuando alguien comete un pecado y es consciente y no rechaza el pecado, es porque en su mente está aprobando la acción del pecado. En cambio, cuando en su mente se deleita en la ley de Dios, esto le permite rechazar el pecado. La inclinación excesiva a los bienes materiales o a los deleites carnales, que la Biblia llama concupiscencia, después de que ha concebido da luz el pecado. Cuando en nuestra mente estamos de acuerdo con los deseos carnales, entonces se da luz el pecado. Y tales personas sirven a la ley del pecado con su mente. Y antes de que Jesús venciera el pecado en la cruz y nos dejara el ejemplo que debemos de seguir, no era posible para los hombres vencer el pecado en nosotros mismos, en la carne. Pero ahora Dios nos ha dado el Espíritu Santo, el cual nos muestra el camino a seguir y de cómo actuar para que salgamos en medio de la tentación y la prueba, seamos un discípulos victoriosos. Mi deseo y oración a través de esa señora es que seamos como Pablo, siervos del Espíritu y no siervos de la carne. Que el Señor los bendiga.